más, hermanos. La presencia del Señor, hermanos, habita en la vida de cada uno de nosotros. El Señor ha sido fiel, hermanos, con usted y conmigo. Él es digno, hermanos. Es digno de darle la gloria y la honra en esta hora, hermanos. Yo sé que el Señor ha sido fiel, hermano, con usted. Yo sé que a pesar, hermanos, de esa situación que ha estado pasando, el Señor ha estado ahí, hermano, para ayudarle, para bendecirle, para fortalecerle. El Señor ha tenido misericordia, hermanos, con cada uno, hermanos. Cada día, hermanos, cada segundo, cada minuto que pasa, cada hora, hermanos, el Señor, hermanos, manda a sus ángeles que acampen alrededor de cada uno de nosotros, porque el Señor tiene esos cuidados, hermanos. El Señor ha sido fiel hasta este día, hermano. Por eso es digno, hermanos, de darle la gloria, de darle la honra. Por eso es digno, hermanos, de poderle decir en esta tarde, verdaderamente, Señor, te damos gracias, porque tú has estado ahí, dígale. Porque en esos momentos, hermanos, cuando usted y yo ya no queremos seguir adelante, en ese momento de desánimo, hermanos, en esas angustias, esas tribulaciones que llegan a nuestra vida, hermanos, quisiéramos dejar las cosas hasta ahí, detenernos, hermanos, pero el Señor, en su infinita misericordia, hermanos, nos levanta, nos esfuerza, nos da ánimo para seguir adelante, hermanos. Por eso es que cada día, hermanos, es necesario decirle, Señor, gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces, Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a estudiar, hermanos, en esta noche algo bien interesante. Acompáñenme, hermanos, a Malaquías 3:1. El Señor ha sido bueno, hermanos. El Señor es fiel. No hay nadie como Él, hermanos. Definitivamente estamos en el lugar correcto, hermanos. Estamos en el lugar donde venimos a buscar la presencia de Dios. Aunque tengamos problemas, hermanos, aunque tengamos dificultades, pero en Él encontramos la respuesta. Malaquías 3:1, hermanos. Antes de leer ese versículo, quiero decirles que vamos a hablar, hermanos, sobre lo que es el origen del Evangelio. Mira, hermanos, qué bonito es estudiar por qué nosotros hemos llegado hasta aquí, hermanos. ¿Por qué, hermanos, realmente nosotros estamos alcanzando cada día, hermanos, la misericordia de Dios? Si usted, hermano, se ha preguntado alguna vez, realmente, hermanos, ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo estábamos antes, hermanos, de llegar a los pies del Señor? Y si nos vemos hoy al espejo, hermanos, yo creo que hasta nuestro físico ha cambiado un poco. Amén, hermano. Yo me sentí bien contento un día de estos que vi a una persona que tenía como unos 5 años de no verle, hermanos, y me decía, hey, hasta más joven te veo, fíjate, me decía. Yo me sentí contento, hermanos, porque yo ya me estaba sintiendo viejo. No, de veras, hermano. ¿Y saben por qué? Porque cuando ya se llegan a los 40, hermanos, ya uno como que le pesan los años, ¿verdad? Y yo sentí eso en mi corazón, ya voy a los 40, decía yo, y ya voy buscando la vejez, ¿verdad?
Pero no, hermanos, usted y yo en Cristo, hermanos, el Señor nos va haciendo jóvenes. Amén. Así dice su palabra, hermanos, que nosotros vamos a rejuvenecernos así como las águilas, hermanos. Usted sabe muy bien, hermanos, que las águilas pasan un proceso, ¿verdad? Ya hemos estudiado eso. Y ese proceso es el que estamos pasando en el camino del Señor, amén. Y cada vez que el Señor nos quita una de esas imperfecciones, hermano, nos vamos viendo diferentes, amén. Así es que hermanos, cuando le pasen los años ahí, no se preocupen, no nos preocupemos. Lo importante es que estemos bien delante del Señor. Quiero hablarles, hermanos, que realmente cuando llegamos a conocer a Cristo, hermanos, es cuando nuestra vida realmente cambia. Amén. Ahí comienzan los cambios, hermanos. Pero para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo, hermanos, hubieron otros que se dieron la tarea, hermanos, para que nosotros alcanzáramos de esa misericordia también. Amén. Entonces de eso quiero hablarle hoy, hermano. Quiero hablarles del origen del Evangelio, hermano. De dónde comenzó a anunciarse, hermanos, esa palabra, esa noticia, esa palabra, hermanos, que edifica, hermanos. ¿De dónde comenzó? Porque algunos dicen, no, si el Evangelio comenzó desde el Nuevo Testamento, dice. Amén. Pero no, estábamos estudiando, hermanos, que el Evangelio realmente no comenzó desde ahí. El Evangelio comenzó, hermanos, desde que se comenzó a decir que iba a venir uno. Amén. Desde que se comenzó a profetizar, hermanos, que iba a venir Jesucristo a esta tierra. Entonces no comienza ahí, hermanos, donde comienza Mateo en adelante. No. Amén. Entonces dice que vamos a ver, hermanos, la historia cómo Jesucristo, Hijo de Dios, trajo la buena noticia a la humanidad. Bendito sea el Señor, hermanos, porque trajo esa buena noticia. Porque en aquel entonces, hermano, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Andábamos haciendo, hermanos, lo que se nos ponía por enfrente, hermanos, nosotros le decíamos amén. Disfrutábamos de muchas cosas, hermanos, que no están bien delante de Dios. Pero bendito sea Él, hermanos, porque trajo esa buena noticia a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahí comienza, hermanos, la transformación de nuestras vidas. Y todo aquello, dice la palabra, hermanos, que las cosas viejas, dice, pasaron y todas son hechas nuevas, hermanos. Así es que si algunas no han sido hechas nuevas, hermanos, en de preocuparnos, porque todas deben de ser hechas nuevas, dice. Amén. Entonces vamos a Malaquías, hermanos, 3:1, y dice la palabra, hermanos, he aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis, amén, deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces lo que le estaba diciendo, hermanos, nosotros hemos tenido la bendición de conocer esa nueva noticia, las nuevas de salvación, hermanos. Esa palabra bendita que nos va preparando, hermanos, para que nosotros estemos listos, hermanos, en el momento propicio. Que al sonar esa trompeta, hermanos, nosotros podamos decir, aquí estamos esperando, ¿verdad? Y no vaya a suceder, hermanos, que nos vayamos a quedar, hermano. Yo le decía a una hermana anoche en el discipulado, le decía, hermana, ¿está ahí?
cuando llegué, ¿verdad?, a dar el discipulado, y no escuchaba ninguna voz por ahí dentro de la casa. Y le digo, hermana, ¿está ahí? Sí, hermano, me dijo, por aquí estoy. Santo, yo pensé que ya había sucedido el arrebatamiento, me había quedado, le dije. Porque así va a suceder, dice, hermano. Mientras unos sean levantados, otros serán dejados. Pero eso va a depender, hermanos, cómo estemos nosotros delante del Señor. Entonces, por eso, qué bueno, hermanos, cuando dice que envía esos mensajeros. Envió esos mensajeros el Señor, hermanos, en aquel entonces, y vinieron profetas, vinieron grandes siervos del Señor, hermanos, anunciando esa palabra, dando a conocer esa palabra, hermanos, que ha venido edificando muchas vidas, así como ha estado edificando su vida, mi vida, hermanos, créalo. Yo no voy a decir hoy, hermanos, que yo soy humilde, pero realmente, hermanos, yo era demasiado orgulloso, hermano, y todavía tengo muchas cositas de eso, hermano. Era demasiado enojado, y todavía cuando tenía 5 años de estar aquí en la iglesia, recuerdo que un varón que hoy está en Estados Unidos me dice, hermano Cedillo, realmente usted era repugnante, varón. Así me lo dijo, hermano. Vieran que me dolió un poquito, pero al mismo tiempo me dijo, pero bendito sea Dios, porque está cambiando su vida, me dijo. Y eso es lo que hace, hermanos, esta noticia que el Señor envió a través de estos mensajeros, a través de esos profetas, hermano, que vinieron a profetizar quién era el que iba a venir, hermanos. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que Malaquías está dando a conocer que va a venir alguien más. Pero antes de eso, el profeta Isaías lo hace también. Y antes de eso, hermanos, allá en Génesis 3:15 también lo anuncia. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, porque algunos dicen, vivamos el Evangelio, vivamos por la gracia, porque lo del Nuevo Testamento hay que dejar a un lado. No, hermanos. El Antiguo Testamento hay que dejarlo de un lado, decimos. No, hermanos, si ahí está la ley, ahí está la palabra. Lo que pasa, hermanos, que nosotros, el Señor, un ejemplo, en el caso de los sacrificios, hermanos, aquí el problema de Malaquías todavía en el pueblo, en el tiempo de Malaquías, el problema era, hermanos, que los sacerdotes estaban haciendo las cosas incorrectas. Ya los cultos les parecían, hermanos, fastidiosos. Ya los cultos, hermanos, venían solo por venir y sentarse por ahí a escuchar la palabra, pero les daba igual, hermanos. Les entraba por aquí, salía por el otro lado, hermano. Bueno, sí, a lo mejor eso pase todavía en las iglesias, hermano, pero en el tiempo de Malaquías se estaba dando eso. Y el Señor, hermanos, ante toda esa situación, hermano, Él manda el mensaje, manda la profecía. ¿Para qué? Para que el pueblo, hermanos, se arrepienta del pecado. Para que el pueblo, hermanos, comience a darse cuenta que está haciendo cosas desagradables delante del Señor. Entonces, por eso el Señor, hermanos, mandó mensajeros a su tiempo, mandó esos mensajeros, hermanos, para que vinieran a anunciarle, vinieran a exhortar a ese pueblo, hermanos, de que estaban cometiendo graves errores. Y así también, hermanos, aquí el Señor manda siervos, hermanos, de todos lados, de Estados Unidos, de Honduras, de otros departamentos acá, nos mandan aquí a este lugar a que nos compartan la palabra, hermano, y nos pegan unas exhortadas, hermano. Ay, esa palabra era para mí. Qué bueno, hermanos, que era para nosotros, pero sería mejor, hermanos, que la recibamos y que la pongamos en práctica. Vieras qué bonito estuvo el culto. Hablaron de esto. Lástima que no fuiste.
No, hermano, si la palabra es para el que está aquí presente, hermano, no para el que se quede en la casa. Si Dios sabe, hermano, a quién le manda la palabra. Dios nos manda la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice. Amén. Vamos más adelante, hermanos. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Marcos escribe, hermanos, escribe y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Escribe Marcos. Principio del Evangelio, dice. Y fíjese que luego en Isaías 43 dice, como está escrito, bueno, ahí dice, hermano, en Marcos del 1 al 3, dice, como está escrito en Isaías el profeta. Por eso le decía yo, hermano, por eso le decía, si Marcos nada más está tomando un versículo, hermanos, que ya había sido profetizado. Como está escrito, dice, en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero. Lo vimos ahí en Malaquías, pero también está escrito ya en Isaías. Entonces, ¿en dónde está escrito esto, hermano? Está en Isaías 43, pero no lo busque, hermano. Ahí déjelo, en la casa lo va a revisar. Como está escrito, dice en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus... Dice aquí en un comentario, la cita profética que Marcos usa fue tomada de Malaquías 3:1 y de Isaías, ¿cuánto? ¿40? Amén. Si lo busca, ahí está también. Pero fíjese, hermanos, que dice que todo esto el Señor lo da a conocer porque los sacerdotes estaban incumpliendo sus deberes. Las ofrendas, dice, eran con animales defectuosos. Pero le decía yo de que no dejemos a un lado lo que es el Antiguo Testamento. Sabemos que para la redención de pecados, para el perdón de pecados, se utilizaban los animalitos en aquel entonces. Si la única diferencia, hermano, es que hoy usted y yo no andamos comprando esos animalitos. ¿Por qué? Porque a Dios ya no le agradó esos sacrificios. A Dios le agrada, dice la palabra, la obediencia. La obediencia es la que le agrada al Señor. Ya no que le traigan palominos, que le traigan corderitos y todo lo demás. Imagínense aquí como estuviéramos con tanto animalito, hermanos. Imagínense qué caros están hoy. Entonces nosotros deberíamos de darle gracias al Señor, hermano, porque ya no le agradaron ese tipo de sacrificio, mucho menos como lo estaban haciendo los sacerdotes en aquel entonces, que ese con animales defectuosos. Me imagino yo, hermano, que llevaban un corderito cojo. Hay animalitos que ya nacen, hermanos, sin algunas partes de sus cuerpos, seguramente animalitos enfermos, qué sé yo, hermano. Entonces eso llevaban a ofrecer el sacrificio. Pero en esta época, hermanos, ya no se hace de esa forma, sino que ahora es por la gracia, hermanos. Y esa es la ventaja que tenemos hoy, hermanos, cuando aparece este que estaban profetizando. Cuando aparece él, hermanos, ya es por la gracia. Y ahora ya no venimos, hermanos, con animalitos, sino que venimos con nuestras actitudes delante del Señor. Ahora venimos, hermanos, con un corazón sincero, un corazón íntegro, dice, con obediencia, dándole la gloria y la honra a quien se lo merece, hermano. Así deberíamos de venir, hermano. Pero muchas veces, hermano, venimos cansados, venimos fatigados, nos estamos durmiendo y a veces, hermanos, ni entendemos la palabra del Señor. Eso nos pasa muchas veces, hermano. Entonces,
Eso estaba pasando en aquel entonces con los sacerdotes. El culto les parecía, dice, fastidioso. Ay, hermano, y ese hermano de Dios tanto que habla, ¿verdad? Hubieran seguido cantando mejor, ¿verdad? Hermanos, es linda la alabanza y todo, pero la palabra, hermanos, cuando queda, como dice un versículo por ahí, hermano, cuando queda, hermanos, plasmada en la mente, en el corazón, hermano, es una espada, hermanos, a la hora que vienen las pruebas a nuestra vida. Porque escrito está, le decía el Señor a Satanás. Escrito está. Entonces nosotros, hermanos, la palabra de Dios es para que nosotros le digamos así al enemigo. Le demos esa respuesta conforme a la palabra del Señor. Porque esas palabras tienen poder, hermanos. Entonces, dice, por eso dice, la venida de Cristo fue una purificación para la vida, hermanos. Por eso, hermanos, esa misericordia que tuvo el Señor para enviar a su unigénito, es que nosotros se lo alabemos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdidos, hermano. Si no hubiera conocido, si el Señor no me hubiera llamado, hermanos, a este camino, a encontrar su palabra, yo le aseguro que los gusanos me hubieran comido ya, hermanos. Ya ni señas hubieran allá en el cementerio de mí. ¿Por qué? Porque aquí está un hermano que fue mi colega de Chupa, pero ahora, hermano, somos colegas, pero para compartir la palabra del Señor, hermano. Y aquí está presente, hermano. Aquí está presente, hermanos. Yo nunca olvido que ese varón que está aquí en medio de nosotros le decía a los policías, no le tiren, cuando yo me corrí. No le tiren. Babolo, no le tiren. Aquí está él presente. Y por la misericordia de Dios, hermano, estamos en el mismo lugar, imagínense. Por esa noticia, hermanos, que llegó a nuestra vida. Esa noticia, hermano, que ha cambiado el corazón de cada uno de ustedes. Y que nos rescató, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos, porque las cosas que hacíamos, hermano, ya muchas no las hacemos, porque no podemos decir, hermanos, que ya no las hacemos todas. Porque en el camino del Señor, hermanos, se van perfeccionando. En el camino del Señor, hermanos, se van quedando cosas feas en el camino. Ahí se van cayendo poco a poco, hermanos. Entonces, hermano, eso es lo que viene a ser, hermanos, lo que es la aparición de Jesucristo. El Evangelio, dice, nació del corazón de Dios. Amén, hermano, nació ahí, ¿sabe por qué? Porque el Señor, allá en Juan 3:16, como dice. Juan 3:16, como dice, hermano. ¿Cómo, hermano? De tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Envió a quién? A su Hijo, hermanos. Y lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Y lo hizo para que todo aquel que crea, dijo, así como usted y yo hemos creído, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Esa es la esperanza, hermanos, que nos mantiene. Esa es la esperanza, hermanos, que el Señor dice, todo aquel que crea no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces, mientras estemos creyendo, hermanos, a pesar de la adversidad, hermano, a pesar de esos momentos difíciles, a pesar de lo que está pasando hoy, de lo que yo estoy pasando hoy, hermano, porque todos pasamos tribulaciones, porque todos pasamos dificultades, hermano.
cada uno de una forma diferente, pero bendito sea Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ir aprendiendo, hermanos, a vivir así como dijo Pablo. Aprender a vivir en abundancia y en escasez. Aprender, hermanos, a pelear la batalla para poder seguir adelante, hermanos. Dice en Lucas 4:43, hermano. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dice. Mire, hermano, Jesucristo, así como, porque aquí apareció, hermano, Juan el Bautista, dice, en medio del desierto, pegando unas exhortadas buenas, hermano, que lo vamos a ver a continuación, porque vamos a ver una parte, hermanos, donde realmente se dice, donde fue profetizado. Y eso está, hermanos, en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, hermanos: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Desde ahí, hermanos, estaba profetizando de que realmente, hermanos, por medio de una mujer iba a nacer un niño, hermanos, que le iba a aplastar la cabeza al mismito Satanás. Que iba a nacer de ahí, de la mujer, hermanos, aquel hombre que se profetizó después y que iba a descender hasta el infierno, hermanos, a quitarle esa llave al enemigo para darnos vida a nosotros, hermanos. Porque él, hermanos, conquistando su propia vida, hermanos, nos dio vida a nosotros. Entonces, ahí en Génesis 3:15 ya lo están anunciando, ya lo están profetizando. Pero dice en Isaías 6:8 también: después oí la voz, dice, del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dice Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. Dice el profeta, hermanos, cuando el Señor hace la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a anunciar esta palabra? ¿Quién va a llevar a las naciones esta palabra? Envíame a mí, dice. Así como lo hizo, hermanos, Juan el Bautista, que es el siguiente que vamos a ver. Entonces, aquí esa actitud que toma Isaías, hermanos, es la actitud que nosotros debemos de tomar. Yo anoche le hablaba a un hermano para que fuera a cubrir allá a la iglesia de Angulo, y le decía: hermano, ¿está dispuesto? Amén, varón. Solamente dígame dónde es, porque no conozco. Y el hermano se fue este día, hermanos, a compartir a la iglesia de Angulo, y ya regresó, y aquí está en medio de ustedes recibiendo la palabra del Señor también, hermano. Entonces ahí es donde el Señor le hace el llamamiento y le dice a Isaías: yo iré, envíame a mí, le dice. Y eso es lo que nosotros tenemos que agarrar, hermano, tomarlo, hermano, y decir: cuando me digan hagamos esto, amén, varón, amén, hermano, sigamos adelante, hay que darle, ¿verdad? Estar dispuesto para toda buena obra, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, preparó el camino. Juan el Bautista, hermanos, preparó el camino. Fíjese bien, y vamos a leer un comentario que está ahí, y dice: el papel de Juan el Bautista fue anunciar la venida del Salvador. Cuando él comienza, hermanos, a hablar,
de hecho, usted sabe muy bien, hermanos, la forma de su vestimenta, todo como, según lo que relata la Biblia, pero era un hombre cañón, hermano. Era un hombre que decía la verdad sin andar con rodeos, hermano. Aquí, hermanos, en El Salvador hubieran dicho, es un legalista, le hubieran puesto a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hablaba las cosas así como son, hermanos. Entonces, no cabe duda, dice, que solo Juan el Bautista se vistió de forma rara y se alimentó de cosas extrañas, de aspecto salvaje, pero habló, dice, con gran autoridad, casi irresistible, hermano, por la forma que él se expresaba, hermano. Tal vez no tenía esa elocuencia, hermano, no tenía esas palabras bonitas para decir las cosas, pero sí hablaba la palabra de Dios con gran autoridad, hermano. Así que nosotros no nos preocupemos, hermano, si nos traba la lengua, porque cuando Moisés le dijo el Señor, anda allá a Egipto y saca a mi pueblo, le dijo, y le dice Moisés, pero Señor, le dije yo, si soy tartamudo, le dijo. Yo seguramente, hermano, bueno, si yo no le pregunté si era tartamudo, ¿verdad? Y le dice, no, anda, yo voy a hablar a través de tu boca, yo voy a poner las palabras en tu boca. Así el Señor, hermano, va a poner las palabras en nuestra boca. Por eso no importa, hermanos, cómo nosotros hablemos, no me refiero a que en la forma que digamos cosas malas, hermano, no importa la expresión, la forma de expresar lo que tengamos, hermano, sino lo que decimos, hermano, lo que sale de nuestra boca. Eso es lo que interesa, hermano, que sean palabras de edificación. Entonces dice que presentó un mensaje poco usual, dice, a los habitantes de Judea. Les decía la verdad y les desafiaba a dejar el pecado y que se arrepintieran. Eso era lo que él hacía realmente, hermano, anunciando la venida del que valga la redundancia, venía atrás de él, pero que renunciaran al pecado, que se arrepintieran, hermano. Y él mismo hasta los bautizaba, hermanos, un bautismo de arrepentimiento, hermano. Entonces él comenzó a preparar el camino, hermano. Ya cuando el Señor aparece, hermano, ya estaba preparadito el camino, ¿verdad? Ya sabían que venía alguien tras de él. Amén. Mateo 3, 4, 6, hermano, dice, Juan estaba vestido, dice, de pelo camello, y tenía un cinto de cuero, dice, alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y eran bautizados, dice, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Yo a la verdad, decía Juan, les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, les decía. Él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Ahí estaba anunciando él, hermano, que venía uno atrás de él, que él solamente iba adelante preparando el camino, porque el que venía atrás los iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Vamos, dice, esto fue como Juan el Bautista preparó el camino, hermano. Ahora vamos a ver cómo se cumplió, hermano, todo lo que se había dicho desde el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver en Marcos 1, 14, 15, hermano. Marcos 1, 14, 15. Capítulo 1, hermanos, versículo 14 y 15. Y dice, hermanos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Ahí está, hermano. Ahí se está cumpliendo lo que se había estado hablando del que iba a venir. El mismo Juan el Bautista dice, el que viene tras de mí. Aquí se está cumpliendo lo que la profecía se
había dicho en aquel entonces. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos, el proceso? Qué hermoso proceso, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermanos, porque los israelitas nunca entendieron eso, ¿verdad? Porque dice, a los suyos vino y no le recibieron. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que usted y yo lo entendimos. Bendito sea Dios, hermanos, que usted y yo somos bienaventurados, porque aunque no lo vimos como ellos, creemos en Él. Y estamos aquí creyendo en Él, hermano. Entonces, hermanos, podemos ver tres etapas ahí, hermano. La primera, cuando es profetizado el que ha de venir. La segunda, hermanos, cuando Juan el Bautista prepara el camino, porque tras de él ya viene, hermano. Amén. Y la tercera, cuando comienza a cumplirse la profecía, hermano. Y eso se sigue cumpliendo, hermano. Ayer compartiendo, hermanos, en el discipulado, el Señor demostró un versículo bien interesante, donde, bueno, me lo recordó, hermano, porque no recuerdo dónde está ahorita, pero me lo recordó, hermanos, donde dice que vienen tiempos peligrosos, los postreros tiempos, hermanos. Habla ahí, pero realmente, hermanos, los tiempos peligrosos ya se están cumpliendo, hermano. Ahora solo queda, hermanos, que nosotros podamos estar constantes, estar perseverando, hermanos, estar bien delante del Señor, procurando hacer las cosas que le agradan a Dios, hermano, porque no podemos decir, hermanos, que ya no vamos a pecar, porque no estamos exentos de hacerlo. Aún aquel hombre Elías dice que no estaba exento a las pasiones juveniles, pero tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, hermano, para que podamos evitar hacer las cosas que al Señor no le agradan. Amén, hermano. Vamos a ver primera carta a Timoteo, hermanos, 3:16. 3:16 de la primera carta de Timoteo, y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído, dice, no creído de ser orgulloso y todo eso, no, creído de creer en Él, hermano. Creído, dice, en el mundo y recibido en el cielo en gloria. Usted sabe muy bien que Él está sentado a la diestra del Padre, hermanos, pero que Él, antes de ser levantado, hermanos, dijo, no se preocupen, yo les voy a dejar un consolador a ustedes. Voy a dejar el Espíritu Santo con cada uno de ustedes, para que en una necesidad saber a quién acudir, hermano. Y así es como nosotros, hermanos, estamos aquí con esa esperanza, hermano, haciendo lo que la palabra dice, acerquémonos pues, acercándonos, hermanos, al trono de su gracia, porque sabemos y hemos creído, hermanos, que aquí es donde nosotros vamos a encontrar ese oportuno socorro. Que aquí, hermanos, es donde nosotros vamos a encontrar, hermanos, esa ayuda de parte del Señor. Y que cada vez que venimos aquí, hermanos, no podemos irnos igual. Amén. Yo espero que hoy no nos vayamos igual, hermano. Yo espero que hoy durante la administración, hermano, hayan quedado las cargas ahí, la fatiga, hermanos, todo el desánimo que haya quedado. Y si algún poquito había quedado, hermanos, que a través de la luz de la palabra, hermanos, se haya consumido eso. Y que nos vayamos libres, hermanos, en el nombre del Señor. Una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido es que
que las enfermedades del alma, hermanos, se dejan solo en el altar, fíjense. Y me gustó una vez que compartí una hermana el día sábado en ayuno y oración y decía: hermanos, verdaderamente he entendido que el orgullo solo desaparece cuando aparece la humildad. Y eso hay que agarrarlo, hermano, a la bolsa, como dijo aquel hermano, a la bolsa. Si tenemos orgullo, hermanos, la única forma de poder desaparecer el orgullo es que nosotros seamos humildes. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que Él, al orgulloso, miren, al altivo, de lejitos, pero al que es sencillo, hermano, el que es manso de corazón, al que es humilde, hermanos, el Señor lo tiene cerquita, cerquita, hermano. ¿Cómo queremos estar nosotros delante del Señor, hermano? ¿Lejos o cerca? ¿Queremos estar cerca? Seamos sencillos, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu infinita misericordia, Dios. Tú, Señor, has sido bueno, Dios. Gracias por la palabra que hoy nos envía, Señor. Por conocer, Padre, desde dónde y cuándo se vino anunciando, Señor, que tú eres el Dios Altísimo. Que tú eres, Padre, el que nos iba a dar una vida diferente. Hermano, el Señor nos ha dado una vida diferente. Yo no sé usted, hermano, pero ha sido de mucha bendición en mi vida. Y yo sé que en su vida ha sido, hermanos, algo muy especial haberse encontrado con el Señor, porque muchas cosas feas quedaron atrás, pero ha sido, hermanos, porque Dios tiene misericordia. Por eso en esta noche, hermanos, debemos de reconocer que sin el Señor, sin esa palabra que nos ha edificado, sin esa oportunidad de conocerle, hermanos, nosotros a saber dónde estaríamos, pero que en su infinita misericordia nos tomó de la mano y nos levantó y nos permite estar delante de Él. Y por eso en esta noche, Padre, queremos agradecerte y decirte, Dios, que no hay nadie como tú, Señor, porque tú has hecho grandes cosas en medio de tu pueblo, Señor, porque tú has restaurado nuestras vidas. Antes, hermanos, éramos personas que a lo mejor no valíamos nada, personas que estábamos allá aisladas, pero ahora, hermanos, usted y yo somos sacerdotes, somos príncipes, somos hijos del Dios Altísimo. Ahora usted y yo somos herederos de ese Dios, de ese Padre que tenemos. Por eso, Dios, venimos agradeciéndote, Señor. Agradecerte, Padre, porque tú has sido fiel hasta hoy. Desde el día, dígale, hermano, desde el día que te conocí, tú no me has soltado, dígale al Señor. Desde el día en que te conocí, has hecho grandes cosas en mi vida, dígale al Señor, hermano, porque Él ha sido grande en misericordia y nos ha dado la oportunidad de conocerle, la oportunidad de seguir adelante y con la esperanza, hermanos, que un día el Señor vendrá y estaremos listos para ser levantados juntamente con Él, porque desde el principio, hermano, desde que usted y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí el Señor nos escogió, desde ahí el Señor nos tomó y ahora estamos, hermanos, delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora, hermano. No hay nadie, hermanos, quien pueda hacer grandes cosas como las que el Señor ha hecho en tu vida, como las que el Señor ha hecho en nuestra vida, hermanos.
Por eso yo les invito hoy, hermano, a seguir adelante, a estar firmes, firmes y constantes, firmes en el camino del Señor. Hermano, que venías angustiado, mantente firme, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y grandes cosas el Señor va a hacer en tu vida. Solamente deleitémonos, hermanos, en la presencia del Señor. Solamente deleitémonos, hermanos, y Él va a conceder las peticiones que hay en nuestro corazón, porque desde el momento, hermanos, antes que usted y yo le pidamos al Señor, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por esa hora, Dios, pongo cada necesidad en tus manos, Señor, para que tomes control y nos ayudes, Señor, a seguir adelante, que nos puedas bendecir conforme a tus propósitos, Señor. Gracias te damos, Dios, por todo. Y asimismo, Padre, queremos orar, Señor, por el hermano pastor, por el hermano William, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En ese camino, Padre, que en este momento va, que seas tú quien lo guardes, que lo cuides, Padre Santo, y que pueda estar Él bien en aquel lugar, que seas tú quien lo respalde, Señor. Bendícelo grandemente, Dios, dale esa sabiduría, esa firmeza, Señor, para seguir adelante, pero así también, Padre, a su familia, aquí, Señor, en el país, que seas tú quien bendigas a esta familia. Bendice a Elías, bendice a Débora, bendice a su esposa, Señor, guárdales, cuídales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, en este mismo sentir queremos orar, Señor, por las ofrendas. Hermano querido, prepare su ofrenda, su diezmo. En esta hora, Padre, venimos orando, Señor, por la ofrenda, por los diezmos, que tu pueblo, Señor, se ha dispuesto hoy para poder aportar, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que ahora se disponen, que los bendigas, que los prosperes, Señor, que puedan estar bien con sus negocios, con sus trabajos, Señor, y aquel que no tiene un empleo, Señor, provéelo, por favor, Señor, provee ese empleo para que puedan seguir adelante. Bendice, Señor, la economía de esta iglesia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús.